because he wasn't doing a good job. Monday, you met with the Deputy Attorney General, Rod Rosenstein. Right. Did you ask for recommendations? What I did is I was going to fire, my decision. But regardless of recommendation, I was going to fire Copeland. Pero hay ya quienes señalan que el presidente de los Estados Unidos ha entrado en severas contradicciones. Le dio una entrevista en la cadena NBC a Lester Holt, al presentador estrella de esa cadena de noticiero nocturno, en donde dice que él no estaba enojado, pero que no es cierto aquello que está declarando Comey, en donde dice que le pidió lealtad y él le habría respondido en esa reunión que simplemente se comprometía a no mentir, a decir siempre la verdad. Una respuesta que no habría sido del todo del agrado del presidente de los Estados Unidos, que por eso lo despidió. Donald Trump ha dicho también que él ya tenía determinado el despedirlo porque no estaba haciendo bien su trabajo, como se escucha en una de las partes. Vamos a tratar de entender un poco más lo que está pasando y cómo puede terminar el presidente de los Estados Unidos, visto la historia no tan lejana. Estamos en comunicación con Alejandro Báez, es analista demócrata. Él está en los Estados Unidos. Alejandro, muy buenas tardes desde Argentina. Buenas tardes y gracias por la oportunidad. Vamos a ver, ¿va Donald Trump rumbo a su propio Watergate? Completamente de acuerdo con esa posición. Si vemos desde quizá una perspectiva cronológica, esto es como quien dice crónica de una muerte anunciada o crónica de una destitución anunciada. Vemos como a principio de campaña el presidente Trump felicitó las acciones de Comey en cuanto a la carta que elaboró criticando a la candidata Hillary Clinton. Vemos que inmediatamente después de eso empieza el mismo candidato en ese entonces Trump a celebrar sus relaciones con los rusos. Gana el presidente Trump, solicita el presidente Trump una cena con el director del FBI y en la cena el presidente Trump le pide lealtad a Comey. Y Comey simplemente dice, no puedo darte lealtad. Lo que reportan es que Comey le contesta y le dice, te voy a dar honestidad. Inmediatamente después de eso, Comey pide más dinero para el proceso de investigación en las asociaciones de la campaña de Trump con los rusos. Ahí entonces vemos que cualquier persona asociada a los rusos dentro de la Casa Blanca empiezan a despedirse. Luego de eso vemos la famosa carta que salió esta semana donde el presidente Trump, sin consultar con Comey, lo despide. Y lo despide de una forma muy curiosa, ¿verdad? O sea, lo despide donde en el segundo párrafo dice, y gracias por en 3 ocasiones tú decirme que no estaba siendo investigado, lo cual despierta mucha sospecha porque el presidente tenía ese tipo de conversaciones con el director del FBI. ¿Cuándo tuvo esas conversaciones? Y en la carta el presidente dice que fue bajo la sugerencia de Sessions, el director del Departamento de Justicia, y el asistente del fiscal general, lo cual también está mal porque Sessions pidió ser excusado de todo lo que tenía que ver con Rusia. Ahí entonces empezamos a ver cómo la trama se elabora más. No solo eso, o sea, esto no es un Watergate, esto es un mal reality show. Bueno, Alejandro, es que respecto a lo que nos estás diciendo, la situación es la siguiente. Hay quienes dicen que no es un Watergate porque es mucho más grave que un Watergate, porque Watergate es, en la gravedad que tiene, que le costó el puesto a Nixon, espionaje interno entre personas de una misma nación. Esto, estamos hablando de espionaje por parte de una potencia extranjera y eso lo convierte en un delito mucho más grave. ¿Es ese el lineamiento que hay que seguir? Completamente. Si se fijan aquí, y a donde iba a seguir con la cronología, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, uno de los esfuerzos que tenemos que hacer, es combatir la mentira con la verdad. Combatir comentarios que sabemos que el mismo presidente Trump y su equipo de comunicaciones usan términos muy curiosos para describir la mentira. Lo llaman, bueno, Trump lo llamó en el 87 en su famoso libro, El arte del negocio, lo llamó truthful hyperbole, hiperbolia verdadera. Su equipo de comunicación lo llaman verdades alternativas. La realidad es que tenemos que ver
objetivamente. El presidente Trump celebraba su asociación con los rusos durante la campaña. Cuando de repente se empieza a levantar banderas rojas o preocupación, ese tipo de comentario desaparece. Pero hay asociaciones directas de familia de Trump, de miembros de su campaña, del fiscal general, de su asesor de seguridad nacional, todos con el mismo o con las mismas personas de la embajada rusa asociada también a espionaje. No solo eso, vamos entonces a hablar de la cronología. Trump escribe la carta donde despide al director Comey y el mismo día se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Eso fue y llamativo. se reúne con el embajador de Rusia. Eso fue muy llamativo. No solamente eso, vamos a agregarle a esta crónica muy interesante. Se reúne en la oficina oval, sin prensa de los Estados Unidos, pero con prensa rusa. Inmediatamente después de eso, como para agregarle un ingrediente más dramático a este Trump Gate, pasa a reunirse con Henry Kissinger. Con Henry Kissinger. Sí, un el símbolo, diplomata y politólogo de los 70, sí, y que trabajó con Nixon. Un símbolo también de los que intervinieron como consejeros en la caída de Richard Nixon, ¿no? Completamente. Y después que se reúne con Kissinger, entonces hace una entrevista muy curiosa para NBC y luego al otro día para Fox News, donde él dice, no, mira, la carta que yo escribí, no fue que yo lo despedí bajo recomendaciones de Sessions y el Departamento de Justicia. Realmente yo lo despedí porque me dio la gana, porque yo entendía que era así, porque lo que él estaba diciendo de Rusia no era adecuado y yo entendía que ya no podía confiar en él y lo despedí. Vamos a ver, ahora esto entra en manos de una comisión del Congreso, ahí en todo caso no va a poder hacer lo que le dé la gana, porque una comisión del Congreso ya estamos en otro escenario. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene ante esa comisión del Congreso que se va a encargar del tema? Bueno, ahora mismo hay una serie de recomendaciones. Lo que hay que entender es que tanto la Cámara como el Senado tienen una mayoría republicana. También hay que entender que los poderes que van a investigar este proceso, entiéndase el Departamento de Justicia, está muy directamente relacionada con estas investigaciones. Sessions dijo que él no recordaba, Sessions es el general, Sessions dijo que él no acordaba haberse reunido con ningún ruso. Y sin embargo él se juntó con el embajador ruso en su oficina y pidió ser acusado de este proceso. O sea, yo lo que entiendo que los próximos, si vamos a hablar, hay dos vertientes. Hay una vertiente que es la ideal, la razonable, la que representa un proceso democrático donde hay chequeos y balances. Dentro de esa hipótesis o ese planteamiento, lo que se debería hacer es lo que estamos proponiendo dentro de la representación demócrata de las cámaras. Tenemos un fiscal independiente, un investigador independiente, que trabaje este proceso sin evidencia de parcialización ni sesgo. Eso es lo ideal. Es lo que va a pasar con todos estos elementos complicados y de conflicto de interés, todavía tenemos que verlo.